Dios bendiga, Dios bendiga. Dios le bendiga, queridos hermanos. Dios le bendiga. Bendiciones para todos. De esta forma continuamos, hermanos, con la serie que ya tenemos, titulada con el tema El amor de Dios por los perdidos. Estuvimos tratando en la primera parte sobre la necesidad de este hijo que pide sus bienes para luego irse y así vivir lejos de la tutela, lejos de las leyes, lejos de su familia y de su padre. Y con exigencia le pide a su padre para él irse, una necesidad de parte de ese hijo. Luego tenemos el segundo parte que subimos de esta serie, donde tratamos directamente con el regreso y el carácter de este padre, el amor representado en este personaje que Cristo relata en esta parábola, en esta enseñanza. Y ahora vamos a tratar la tercera parte y última de esta serie, enfocándonos mayormente en la actitud del hermano mayor que quedó en casa, que aunque no exigió sus bienes y aunque mantuvo bajo los perímetros del padre y bajo la autoridad del padre, la actitud de él no es considerada agradable delante de Dios, que viene siendo una actitud contraria al carácter de Dios. Él, en vez de recibir a su hermano con amor y darle albergue, él, desde el punto de vista humano, lo vemos como que él tenía toda su razón, pero sabemos que en los preceptos divinos las cosas no funcionan como en lo humano, y que en Dios, hermano, lo importante está en el amor y la misericordia, hermano. No importando cuál sea el error, el pecado que tú hayas o estés cometiendo, si hay un arrepentimiento genuino, Dios no espera con los brazos abiertos para restaurarnos, hermano, y volver a entablar una relación con nosotros. Así que vamos a empezar, hermano, de la mejor manera, orando y poniéndonos en la mano del Espíritu. Gracias te doy, Padre amado, en esta hora, por este privilegio tan grande que tú me has concedido, Dios mío, de hablar de tu palabra, de compartir tus enseñanzas, Señor amado. Padre, en esta hora no me considero apto ni digno, Dios mío, de ello, pero en tu amor, en tu misericordia, en tu finita bondad y gracia, Dios mío, a ti te ha gustado, Dios mío, a ti te ha placido, Dios mío, utilizarme, Dios mío, por medio de esta plataforma, este medio, Dios mío, todo aquel que escuche este mensaje que sea alcanzado, impactado por tu palabra, Dios mío. Sujeta todo argumento humano, Dios mío, sujeta todo conocimiento humano, y que sea tu conocimiento, tu sabiduría y tu ciencia la que fluya a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria es tuya. El amor de Dios por los perdidos, hermano. Y ya como relaté al principio, hermano, esta enseñanza partió y tenemos que volver a retroceder en el capítulo, porque de este suceso fue que surgió esta enseñanza de Jesús. Y más que una enseñanza, era un reproche, era una reprensión para los fariseos y escribas y maestros de la ley en ese momento, que ellos, en su posición y en su mentalidad de que ellos eran quienes tenían el conocimiento de la ley de Dios, y ellos eran quienes establecían el lineamiento y el ordenamiento y obligaban al cumplimiento de estos mandamientos, ellos estaban totalmente desviados de lo cual era el propósito de la ley del Señor, y perdían de largo la misericordia, la justicia y el amor, como ya Cristo se lo dijo en otra ocasión. Así que cuando vemos el versículo 1 del capítulo 15, que es donde estamos, hermano, en esta serie, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esta actitud de este grupo, de todos grupos, es la actitud que Dios anda buscando de nosotros como pecadores y de todo aquel que está apartado de Dios. Es la actitud que Dios anda buscando, hermano. Y ellos, a pesar, hermano, de todas sus dificultades, dice la Biblia claramente que ellos se acercaron a Jesús para oírle. Y es muy importante cuando la persona se abre a escuchar la palabra de Dios, ya que la misma Biblia dice que el que escucha la palabra de Dios es. Y los publicanos, hermano, era un grupo de extorsionadores o extorsionistas. Extorsionaban al pueblo, hermano.
eran considerados como traidores, ya que ellos rendían un servicio a la nación que subyugaba a Israel, que era los romanos, y ellos, aparte del servicio y de lo que ganaban por prestarle servicio a Israel, ellos le ponían por encima, hermano, y le cobraban impuestos en inflación al pueblo, y eran bien despreciados este grupo de publicanos, hermano. Y en el otro grupo dice claramente la Biblia, y son ellos excluidos, a los pecadores. ¿Y por qué pecadores? ¿Por qué pecadores? Según las enseñanzas y el pensamiento rabínico o judío, eran personas de mala reputación, hermano. Eran tenidos como personas de mala reputación, personas que no vivían en conformidad con las normas, los preceptos establecidos por los rabinos. Según ellos, eran personas despreciables. Asociarse con personas así era una consideración, hermano, de contaminación, por decirlo así. Ellos ver a Cristo, asociarse con este tipo de personas, para ellos era una forma de Cristo contaminarse. Cristo estaba contaminado. Incluso en una ocasión llegaron a decir, mira, hasta come con ellos. El comer, recuerden esto, el suceso de la mujer pecadora que entró a la casa de Simón, y ustedes saben todos los prejuicios que empezaron a pasar por la cabeza de Simón. Usted sentarse a comer con este tipo de personas, para ellos era una falta, para ellos era, hermano, una ofensa a su criterio religioso, hermano. El recaudador de impuestos era una persona, hermano, tenida como traidor hacia la patria. O sea, para ellos eran personas despreciables, estos de recaudadores de impuestos o publicanos. Para ellos eran personas despreciables. Pero lo más extraño de este asunto, y lo podemos notar, es que en la fila de los 12 discípulos que Cristo escogió a un publicano, a Leví o a Mateo. Escogió a un recaudador de impuestos. Entonces, hermano, esto muestra el amor de Dios con hechos. Esto muestra el amor de Dios con hechos. Cristo se juntaba con este tipo de personas como debemos de juntarnos usted y yo, y de aceptarlo usted y yo, para tratar de sacarlo de la vida que estaban viviendo, para tratar de entrarlo al verdadero camino, que era el mismo Cristo el camino, para tratar de salvarlo y llevarlo a la salvación. No es despreciarlo, no es ignorarlo, no es rechazarlo, sino tratar de acercarnos a ellos, no volvernos a ellos, no practicar lo que ellos practican, no vivir de la forma que ellos viven, sino demostrarles no tan solo con palabras, sino con hechos, la vida que agrada a Dios. Y esto era lo que Cristo hacía, hermano. Esto era lo que Cristo hacía. Y claramente lo vemos, que Cristo se acercaba a esta persona para tratar de lavarlo, hermano, de lavarlo y llevarlo a la santidad que exigían los líderes judíos y que ellos presumían. Pero la santidad de Dios no tiene que ver con lo físico simple y llanamente, sino tiene que ver con una conducta, un modo de vida, un accionar, hermano, un modo de pensar, hermano. Y claramente dice en Levítico 19:2, usted lo ve, que en Levítico 19:2 ellos toman en cuenta este mandamiento que está en Levítico, hermano. Y Cristo mismo lo dijo en una ocasión: yo no vine a buscar a sanos, sino a los enfermos. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. O sea, ellos asumiendo en este mandamiento, ellos tenían cierto criterio en cuanto a vivir una vida de santidad, pero ellos habían llevado la santidad, hermano, a una interpretación no adecuada y no la que Dios buscaba. Dios estaba buscando a este tipo de personas y llamando a este tipo de personas, que era lo que Cristo estaba haciendo, era parte del compromiso de Jesús. Con tan solo la decisión de acercarse para oírle, era un indicio de que ellos, hermano, estaban buscando un cambio en su vida. La Biblia dice claramente que era para oírle. O sea, había una sed, había una necesidad en esta persona, y Cristo no lo despreció, Cristo no lo rehuyó. Cristo le dio albergue, hermano, y empezó a transferirle el amor de Dios para con ellos que estaban perdidos. El amor de Dios por los perdidos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Oye
Oye la mentalidad de este tipo de personas. Y es algo que hoy en día puede estar ocurriendo en nosotros, hermano. Para muchos estos últimos sucesos, estos últimos parte de esta enseñanza de Jesús, no pertenecían, hermano. Era otra parábola aislada a esta enseñanza. Pero cuando usted estudia el capítulo completo y el texto, usted se da cuenta que sin este final no tiene sentido ninguna de las enseñanzas de Jesús. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de todo lo que vamos a ver. Hay mucha teoría en base a esto, hermano. Hay mucha teoría en base a esto, pero en mi criterio personal, sin este final no tiene sentido ni conclusión esta enseñanza de Cristo. Cuando entramos, donde vamos a empezar, hermano, cuando entramos en el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Él está en el campo, está trabajando, está cumpliendo con los quehaceres, con sus obligaciones, hermano, como hijo mayor en la hacienda de su padre. Y vamos a ver más adelante que este tipo de función, porque muchas veces por nuestras obras que hacemos, queremos demandarle a Dios. Queremos hacerles exigencia a Dios por nuestras muchas obras que hacemos. Y tenemos que entender algo, que esto no es por obra, hermano. Esto no es por obra, esto es por la gracia de Dios. Y dice claramente en el 26, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Oiga esto. Él le pregunta a uno de los conciervos que están allí que qué era lo que estaba sucediendo. Yo me imagino que él sabía que algo estaba sucediendo, que había cánticos y danza. Yo supongo que en todo el trayecto que este hijo estaba desaparecido, en ese hogar había algo que faltaba, había un hueco, había cierta tristeza, a pesar de que quizás lo quisieron ocultar en base a cosas ficticias, pero dentro del corazón del padre y de esta madre, si todavía existía, y dentro de los demás en toda esta familia, había cierta tristeza. Y yo supongo que en esta ocasión era algo estruendoso, era algo muy llamativo, era algo muy escandaloso lo que estaba ocurriendo, porque era desde el punto de vista del gozo y la alegría, de haber encontrado algo que se había perdido. Usted sabe más o menos que cuando a usted se le pierde algo de valor, algo que usted le tiene amor y afecto, para usted, ya sea algo material, para usted hay un choque, hay un fuerte golpe emocional en su vida. Imagínese usted cuando usted pierde un hijo, o cuando este padre perdió ese hijo. Ahora bien, ahora usted tráigalo ahora, aunque usted encontró eso que se le había perdido, y usted sabe el gozo y la alegría que debe de haber refluido en esta familia y en este padre. Tanto así que mandó a matar el becerro más gordo, que era una de las prácticas en el mundo judío, de tener un animal ahí y estando alimentarlo y criarlo, para cuando apareciera alguien, alguna persona o alguna visita muy importante dentro de la familia. Y él pregunta y rápidamente aparece alguien que le da la información con lujos y detalles. Y luego entonces, dice en el 28, dice, entonces se enojó. Oiga esto, es algo terrible. Es algo terrible. Dice que el hermano mayor, cuando le dan esta noticia, se enoja. Muestra un enojo, una molestia, una inconformidad. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios no es eso lo que nos demanda. Es algo terrible. Su hermano, en vez de contentarse, alegrarse, se enoja, hermano, y rechaza el que su hermano haya llegado, y empieza a demandarle a su padre por la acción que él está tomando, que él preferiría, o según la actitud de él, cuando volteamos la página, diríamos que él quería que el padre rechazara a su hijo, que el padre lo botara de la hacienda, lo botara y no le diera entrada a la familia nuevamente, y sea tenido como un hijo bastardo, y no recibirlo con estos privilegios, con bombos y platinos, como nosotros decimos, porque él no se lo merece. Esa es la mentalidad que tiene su hermano. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios quiere que este tipo de personas que se han ido de la casa del Señor, cuando regresan, los recibamos con los brazos abiertos. Cuando vamos al versículo claramente 2,
vemos que esta actitud del hermano mayor es la misma actitud de los fariseos que es representada en él. Y la enseñanza que Cristo quiere dar es esta. Los fariseos y los escribas son representados en la actitud de este hermano, del hermano mayor. Que lo vemos el desprecio que hacen los fariseos en el versículo 2, cuando ven a Jesús con los publicanos y los pecadores y rechazan a Jesús y rechazan esta acción de Cristo y la ven como algo condenable, hermano, y como que estaba violando los mandamientos de Dios, ya que están en gente inmunda. Y Cristo, si se considera como Cristo era tenido como rabino, como maestro y como un hombre de Dios, no podía estar ligado con esta persona, y esto era falso de toda falsedad, era contraria a la enseñanza de Dios. Esa no es la santidad de Dios. Eso no es que como hoy en día hay muchas personas que tienen esta mentalidad, que todas las cosas para ellos es contaminación. Y tenemos que entender algo y tenemos que perder esa mentalidad. Ahora, cuando vamos a las dos parábolas que Cristo toma, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, nos damos cuenta, hermano, que no es la actitud en el cielo. Nos damos cuenta en el versículo 10 claramente, que dice claramente que aún los ángeles se gozan. Y hay fiesta, hermano, hay gozo delante de los ángeles de Dios por el pecador que se arrepintió. Oiga esto. Él no tiene que tomar en cuenta el pasado, las cosas que haya cometido, sino el arrepentimiento que está mostrando su hermano. Y la humillación que ya lo vimos cuando el Padre lo recibe en la segunda parte de esta serie, que el Padre lo espera con los brazos abiertos. Vemos el arrepentimiento de este muchacho y él entiende que él es el único culpable y causante de su desgracia, es él. Y que él tiene que tomar la decisión de arrepentirse delante de Dios en el cielo y también arrepentirse delante de su Padre aquí en la tierra y mostrar un verdadero arrepentimiento. Y claramente, hermano, claramente nos damos cuenta que esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere, no muestra felicidad, pero lo que Dios quiere es esto, hermano. Que olvidemos los errores del pasado, olvidemos los pecados cometidos por esa persona y que no tomemos en cuenta nada de eso. Y que celebremos y nos gocemos, hermano, cuando un pecador se arrepiente. Esa es la actitud del Padre, como ya le leí en el versículo 10 del capítulo 15 que estamos tratando de Lucas, hermano. En el otro verso, claramente, cuando tomamos en cuenta, quiero que tomemos en cuenta esto, desde el 28 al 30 vamos a hacer un análisis, hermano. Tratar de abarcar bien el espacio, porque estas enseñanzas, hermano, y esta es una de las enseñanzas tan profundas que muestran el amor y la misericordia de Dios para con los pecadores, hermano, nosotros los pecadores. Hay dos o tres expresiones que quiero resaltar. La primera es esta. Él dice a mí. Para él, este hijo tuyo. Oiga. Son expresiones que muestran, hermano, desprecio. Muestran un rechazo. Y lo vamos a explicar ahora. Vamos a explicarlo ahora, hermano. Dice claramente, en el 28, continuamos. Él se enojó y no quería entrar. Lo primero es que no quiere entrar. Él no quiere entrar. No quiere entrar a celebrar y hacerse partícipe, hermano, de la celebración del Padre por el hermano suyo que había encontrado. Y así muchas veces tenemos esta actitud nosotros. No queremos juntarnos, no queremos incluirnos en ciertos grupos porque hay personas que no comparten nuestra fe, o personas que no siguen al Señor, o personas que en una ocasión siguieron al Señor pero se han apartado de la fe. Y es una oportunidad, hermano. Cuando ellos están en ese grupo, es una oportunidad que usted tiene para compartir la fe, para compartir la palabra del Señor, que es la única que liberta, la única que transforma, la única que puede darle vida, la única que puede calmar la sed al sediento, hermano. La única que puede dar transformación y salvación al ser humano, hermano. Es la oportunidad, cada oportunidad que tenemos de tener un roce con este tipo de personas, es la oportunidad que tenemos para compartir con ellos, hermano, y hacerlo volver. Si se apartaron, hacerlo volver al camino, entrar nuevamente al redil. Pero la actitud que muestra este hermano mayor es una actitud, hermano, penosa. Y dice claramente, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Oiga, su padre sale. Su padre ve la actitud del hermano y ve que el hermano no está compartiendo la celebración, no está en la celebración, hermano, y su padre sale a tratar con él. Y oiga la palabra de este hombre. Dice, su padre sale, dice, y le rogase que entrase. El padre salió y quizás el padre salió y empezó a tratar de convencerlo a que entre. El padre no salió y empezó a reprocharle su mala actitud,
El padre no salió a reprocharle su falta. El padre no salió, hermano, a reclamarle. El padre dice claramente que salió y le rogaba que entrase. Ese es el amor de Dios. Oye, la actitud del hermano es una actitud no agradable. Es una actitud que requiere de reprensión. Pero la Biblia no me muestra a mí que el padre lo reprendió. El padre salió y quizás con ternura y amor empezó a explicarle cómo son las cosas. Y a veces nosotros necesitamos eso, hermano. De que Dios trate con nosotros, con amor, como Dios sabe hacerlo. Y nos haga entender, hermano, que esta persona, a pesar de su condición, si tienen un arrepentimiento, tienen nuevamente, hermano, entrada al reino de los cielos, hermano. Nosotros no somos quien para cerrarle la puerta del cielo a nadie. Nosotros no somos quien para ponerle un stick, una estampa a nadie negativa. Nosotros no somos quien para restringirle, hermano, el paso a la gracia, hermano. Usted y yo no somos nadie. Usted y yo simple y llanamente somos, no somos tan distintos a ellos. Simple y llanamente que usted y yo hemos decidido poner nuestras vidas, poner nuestras emociones, nuestras actitudes, poner nuestra voluntad en la mano del Señor para que Él la dirija, hermano. Amén. Y así nosotros lo que estamos aquí es para llevar a esa persona nuevamente a entrar a la luz, a entrar al camino. Y dice claramente el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre. Oiga la respuesta de este muchacho, para usted ver la actitud y el espíritu que tenía este muchacho, el espíritu fariseo que había en este muchacho, de esta enseñanza. He aquí, tantos años he servido y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Oiga esto. Oiga el reclamo que le hace de más. Ve aquí, he trabajado tanto, dice. He sido como un esclavo para ti. O sea, él mostró una ira comprimida. Él mostró como un recelos. Él mostró un enojo. Pero hay algo que él se equivoca en algo. Y es que si usted escucha este verso y el verso 30 que viene, usted se da cuenta que él está presentando su propia justicia. Su propia justicia él está presentando. Él está presentando sus obras, sus acciones. Y está queriendo ser justificado delante de Dios, hermano, delante de su Padre, por estas cosas. Y él no más y nada menos que estaba cumpliendo con su rol. Estaba cumpliendo con lo que a él le correspondía en el momento, hermano. Como hijo mayor, hermano, sobre los bienes de su padre. Pero esto no es más y nada menos que una actitud farisea, hermano. Los fariseos tenían esto por costumbre. Ellos se justificaban de sus grandes obras. Ellos se justificaban por su propia prudencia. Ante ellos se justificaban ante ellos mismos, hermano, cubiertos de una piedad falsa. Los fariseos se cubrían de una piedad falsa, hermano. De una moralidad, hermano, extrema. Pero tenemos que entender algo, que ningún ser humano es justificado delante de Dios por sus propias obras, hermano. Ninguno. Aquí lo que nos justifica es la gracia, hermano. La obra de Jesucristo, cuando la adoptamos, cuando la aceptamos en nuestras vidas y vivimos humillados delante de ellos, hermano. Y esta parábola describe, hermano, la imagen y el amor de Dios, hermano, para con los perdidos. Y vemos que él empieza a justificarse él mismo, hermano. Dice luego en la otra parte, dice, respondiendo él dijo, Padre, aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Oiga esto. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Nosotros luego dice el 30, pero cuando vino tu hijo, oiga esto, otro punto, él dice tu hijo, él no dice mi hermano. Eso es otra expresión, hermano. Otra expresión de la condición. De la condición, hermano, que estaba mostrando este muchacho y lo que había dentro de él. Dice, este es tu hijo. Este es tu hijo. Lo primero en el versículo 29 dice claramente que él empieza a mostrarle al Padre todas las obras y la fidelidad de él ante su Padre. Pero no era nada menos que la obligación de él de ayudar a su padre, hermano. Y que muchas veces nosotros queremos, hermano, exigir cosas, hermano, por las cosas que hacemos, pero con Dios no es así. Dice nuevamente, dice, que a mí nunca me diste. Oiga,
él le está exigiendo al padre. No había que darle nada. Él no tenía que darle nada porque él lo tenía todo a su alcance. Él era quien administraba todos los bienes de su padre. Ya él estaba disfrutando, hermano, de lo que le pertenecía al lado de su padre. ¿Entiendes? Y así es muchas veces nosotros, hermano. Empezamos a seguirle a Dios por cosas que nosotros las tenemos ahí, que tenemos el derecho. Lo único que nosotros, hermano, muchas veces por nuestro egoísmo y por la maldad de nuestro corazón, queremos hacerle exigencia a Dios de cosas, hermano, que ya Dios hace mucho que no le entregó. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido disfrutar de ella por estar pendiente, hermano, a otras cosas. Dice claramente nuestra obligación de trabajar por lo perdido y ser útiles en la casa de Dios, hermano. Dice claramente que es una obligación de nosotros. Es una obligación de nosotros. Dice claramente en el 30, pero cuando vino tu hijo, oiga el tono de desprecio, tu hijo, una expresión de desprecio y de rechazo, hermano. En vez de mi hermano, él dice, tu hijo. O sea, hijo tuyo. Y es una expresión de rechazo y desprecio, como ya lo explicamos, hermano. Así hay muchos, hermano. Hay muchos de nosotros. Que muchas veces este tipo de personas cuando regresan, que se arrepienten, hermano, y se dan cuenta de que han cometido el mayor error de su vida, apartarse de la casa de Dios, apartarse de Dios, y ellos regresan, nosotros tomamos una actitud rechazante, tomamos una actitud de desprecio. Muchas veces, en vez de acercarnos a ellos y darle albergue, darle calor, para que ellos se sientan, hermanos, bienvenidos, muchas veces nosotros los rechazamos, y quizás no con palabras, pero con actitud, hermano, con acciones, rechazamos este tipo de personas, hermano. Y eso es algo penoso, porque nosotros no estamos llamados a eso, hermano. Nosotros estamos llamados a tener la misma actitud de Cristo. Amén. Padre, te doy gracias. Dice, tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera. Oiga esto. Ha consumido tus bienes con ramera. Él empieza a tirarle en cara. Los pecados cometidos de su hermano. Él empieza a traer a la luz los errores cometidos de su hermano, la falta de su hermano delante de su padre, como para crear en su padre un sentimiento de negatividad hacia su hermano. O prácticamente diríamos así, parafraseándolo, ¿acaso tú no estás viendo lo que él ha hecho, que ha malgastado tus bienes? No ha valorado lo que tú le has dado, lo ha despreciado y se ha ido a vivir la vida del vagabundo. ¿Acaso tú no estás viendo eso? Prácticamente es lo que el hermano está queriendo como hacer reflexionar al padre, como que el padre está cometiendo una equivocación. Y muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes, hermano, nuestras demandas delante de Dios, es prácticamente lo mismo que le estamos diciendo a Dios, como si Dios estuviera equivocando en lo que está haciendo. Como que Dios no puede hacer lo que Él quiera con lo que le pertenece. Oiga esto, porque así hay mucha gente que creen que lo que Dios le ha dado a ministrar es de ellos. Y lo que ellos están ministrando le pertenece a ellos. Y no se dan cuenta que todo lo que nosotros podemos ministrar o alcanzar o tener le pertenece a Dios. Y que Él hace con ellos lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Él se lo entrega a quien Él quiere. Y usted y yo, ¿quiénes somos para exigirle a Dios o para demandarle a Dios lo que tiene que hacer? Y esto era lo que estaba sucediendo. Pero en su espíritu de egoísmo que tenía, hermano, y el menosprecio que había en su corazón, él empieza a tirarle en cara a su padre los errores de su hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces empezamos a tirarle la falta de otro y nos olvidamos de nosotros, que también tenemos debilidades y cometemos en algún momento falta. Y nos olvidamos de eso, que si usted quiere que tenga misericordia con usted, así mismo usted tiene que tenerla para con otro, hermano. Porque de lo que el hombre sembrare, de eso va a cosechar. Y dice, ha hecho matar para él el becerro engordado. Oiga esto, tú has hecho fiesta. En vez de tú empezar a reprocharle, de botarlo nuevamente, de rechazarlo, tú le estás poniendo en un lugar alto, un estandarte, un lugar de honor. Han matado el becerro engordado, que ya usted sabe lo que significaba eso. Matar un becerro era cuando llegaba de visita o venía alguien importante. Oye lo que tú estás haciendo.
le dice él. Luego el 31 dice, él entonces le dijo, oiga lo que le responde su padre. Miren a Dios obrando, hermano. Él declara la falta de su hermano. Y luego mire lo que el padre le dice. El padre no le da la respuesta que tiene que darle, sino que con amor y con ternura lo quiere llevar a reflexionar, a entender que la acción que él ha tomado no está bien. Y dice, entonces le dijo, hijo, oiga la expresión hijo. Él no le dice muchacho, sino que le dice hijo, con ternura. Es una expresión de ternura, de amor. Tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo. Eso yo lo entiendo. Yo lo comprendo. Es lo que le dice el padre. Yo entiendo que tú has estado aquí, que tú no te has sublevado, que tú no te has ido de mi lado, que has estado conmigo apoyándome, que has estado trabajando conmigo, que has estado echando la obra hacia adelante, que has estado trabajando. Eso yo lo comprendo. Y todas mis cosas son tuyas. Oye, tú has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Tú has estado disfrutando de tus bienes aquí. Has estado conmigo, al lado mío. Dice, mas era necesario hacer fiesta. Dice, mira, era necesario, reflexiona, es necesario. Dice, hacer fiesta y regocijarnos. Oye, lo excluye. Tú deberías de estar formando parte de esta celebración. Tú deberías ser parte de esta fiesta. Tú deberías de estar contento, gozoso. No deberías de estar en la actitud que tú estás tomando. No deberías de estar expresando los sentimientos que estás expresando. Tú deberías de gozarte. Y es necesario que nos regocijemos, mío. Porque este es tu hermano. No mi hijo, no tu hermano. Dice, este es tu hermano. Era muerto. Era algo que ya yo me había olvidado de él. Ya yo me había resignado a que lo había perdido. Ya yo no tenía esperanza con él, de que él volviera. Para mí estaba muerto. Pero ha revivido. Hazte de cuenta de que revivió, de que Dios no lo devolvió. Dice, porque así hay personas, hermano. Personas que tuvieron en el redil, eran parte de la familia de Dios, se apartaron, volvieron a la vida de los muertos, volvieron a vivir en sus delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, todo eso lo sabemos. Entonces, cuando regresan nuevamente, hermano, ellos vuelven a resucitar, hermano, ellos vuelven a revivir, porque vuelven a la vida, vuelven a la fuente de vida, hermano, que es Cristo Jesús. Mire cuántas cosas hay en ese solo verso, hermano. Cuántas cosas hay en la expresión de este Padre, que como ya le he explicado varias veces, este es el amor de Dios para con los perdidos. Dice claramente, ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo hemos hallado, hermano. Lo hemos encontrado nuevamente. Dice el Padre. Y esta parábola, hermano, nos da una gran enseñanza, hermano. Nos da una gran enseñanza. Y esta actitud de este muchacho no da ni menos, como ya yo se lo expliqué. Cristo representa el amor del Padre. Los publicanos y los pecadores son esos hijos que en su necedad han decidido vivir lejos, apartados de la ley y los preceptos de Dios, apartados de la gracia de Dios. Y los fariseos y los escribas son nada más y nada menos que este personaje que estamos describiendo en esta última parte de esta serie. Es la misma actitud. Los fariseos, hermano, ellos se creían la última Coca-Cola, por así decirlo. Ellos se creían lo más perfecto, lo más privilegiado. Ellos se creían que todos los privilegios de Dios les pertenecían a ellos. Ellos veían a aquellas personas que en un momento dado estaban extraviadas, andaban como ovejas descarriadas. Ellos la veían como gente sin esperanza. Ellos la veían como imposibilitados a poder a recibir la gracia de Dios. Ellos vivían señalándole su pecado. Ellos le ponían tanta carga a la gente que la gente rehuía. Pero al llegar al Jesús, cuando Jesús empieza su ministerio, hermano, por eso vemos la multitud. Porque como dice la Biblia,
Él le enseñaba como quien tenía autoridad. Las palabras de Jesús le daban esperanza a las personas, le daban aliento a las personas. Por eso hoy te decimos a ti que no importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, no importa cuál sea tu condición, no importa, en Dios hay esperanza, que si vuelves al Señor y te arrepientes de tus pecados, volverá la gracia del Señor sobre tu vida. El Padre te quitará el ropaje sucio del pecado, te pondrá nuevas sandalias, te pondrá el anillo, te devolverá la autoridad y el privilegio de hijo, te devolverá todo lo que el diablo te ha robado. Así que es tiempo de volver al Señor, el amor de Dios por lo perdido. El amor de Dios excede a todo conocimiento. Aleluya, poderoso es el Señor. En su necedad sin misericordia, y que no actuaba con compasión. Son dos actitudes fariseas. No tenían misericordia y actuaban sin compasión con la gente. Dice que eran menester celebrar porque el momento lo ameritaba. El Padre esto es lo que le está diciendo. Tú estás actuando sin misericordia, sin compasión. Mira la ocasión. Reflexiona. Tenemos que celebrar. Es un momento que lo amerita. Piénsalo, analízalo. Te lo decimos ahora, piénsalo, analízalo. Analiza. Si no tenemos que celebrar, hermano, cuando un pecador vuelve arrepentido al Señor. La Biblia dice claramente, hablando Cristo Jesús, que cuando un espíritu sale de un cuerpo, hermano, se va a lugares secos buscando donde descansar, luego regresa. Y si encuentra nuevamente de aquel lugar donde salió alguna brecha, entra, pero no vuelve solo, vuelve con 7 demonios más fuertes. Y la atadura y el estado de aquella persona viene a ser peor. Imagínate usted, estas personas que se apartaron del Señor, hermano, y que es un milagro de Dios que regresen, hermano. Luego de recibir las ataduras mucho más fuertes que las que tenían anterior cuando el Señor los rescató. Así que tenemos que tener misericordia y compasión hacia aquellas personas, hermano, no importando la condición o el pecado que estén cometiendo. Personalmente yo digo que esta palabra o esta enseñanza es más profunda de lo que nosotros podemos entender o alcanzar a interpretar, hermano. Y es una de las parábolas de la enseñanza de Cristo que más reflejan el carácter de Dios, hermano. Más reflejan el carácter de Dios. Y usted y yo tenemos que, hermano, que tomar la enseñanza que el Señor nos está dando por medio de esta parábola. El amor de Dios hacia los perdidos, hermano. Así que esa es la última parte de esta serie que ya hemos transcurrido. Le damos gracias al Señor que podamos entender y comprender cuál es la intención de Dios. No perdamos la ternura, no perdamos la sensibilidad, la humanidad, hermano. No nos creamos los privilegiados, no nos creamos que solamente para nosotros es la gracia de Dios. No creamos que porque un hermano en un momento cayó, no puede levantarse. Sino nosotros debemos colaborar para que ese hermano vuelva y se levante. No creamos que porque un hermano se haya perdido nuevamente y haya perdido el rumbo, en algún momento dado el Señor no lo traerá nuevamente. Y cuando el Señor lo traiga, nosotros tenemos que recibirlo con los brazos abiertos, así como dice Cristo en esta enseñanza de esta parábola. Entendiendo que Pablo dijo en una ocasión que el que esté firme, mire que no caiga. Así que el amor de Dios por lo perdido. La tercera parte de esta serie, espero que se haya sido de bendición. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor. Dios le bendiga.